y nosotros pensamos que está en T2, porque puede ocurrir, mis queridos amigos, ¿entienden? La medicina no es tan exacta, les dije, nunca 2 más 2 es 4. Yo hago el estadiamiento y todos los datos, todo el estadiaje que me da mediante los estudios de laboratorio, me indica que está en T2. Bueno, hago la prostatectomía radical y bueno, tengo que hacer los controles periódicos laboratoriales. Vale decir, cada 3 meses pido PSA. Y esto me ocurrió cabalmente con uno de mi pueblo. Un año, más de un año, el paciente estuvo con PSA 0. Al año y 2 meses más o menos apareció el PSA 0,2 o 0,3. Paré la oreja, ¿por qué? Porque ese PSA me indica que hay una célula o hay unas células cancerosas que se están mostrando a través del PSA, que me están diciendo hay células cancerosas en el lecho donde estaba la glándula prostática. Entonces, ya ese PSA que yo creía, o con todos los estudios, prácticamente yo había diagnosticado como un T2, es un T3. ¿Y ocurre? Claro que sí. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer, esto no les voy a preguntar, se hace la radioterapia localizada, o sea, donde estaba la glándula prostática, entonces se hace una radioterapia localizada para matar todas esas células prostáticas e hipotéticamente nosotros pensaríamos que muertas esas células prostáticas que estaban manifestándose a través del PSA, aparentemente ese PSA se va a cero. Por supuesto, termina la radioterapia, hacemos nosotros controles y ese PSA está en cero. Pero puede a los meses o al año otra vez manifestarse con el PSA. ¿Se dan cuenta ustedes, mis queridos amigos, cuán importante es el PSA para el control del cáncer de próstata? Por eso es que en los conceptos que le di cuando hablamos de adenoma, el PSA nos informa, nos sugiere que la glándula prostática está creciendo. Si aumenta el valor, no siempre el aumento del PSA significa cáncer, no siempre, puede ser por otros motivos. Uno hace un tratamiento clínico para quitar, generalmente hemos visto que son causas inflamatorias, ¿no es cierto? Entonces doy un antiinflamatorio, hago un tratamiento antibioterápico más o menos por un mes y pido un PSA. Si el PSA baja, bueno, por supuesto no es cáncer, porque ustedes saben que el cáncer no voy a curar ni voy a tratar con antibiótico. Pero si el PSA no baja en ese paciente pese al tratamiento con antibióticos, entonces yo debo ir a una resonancia multiparamétrica de próstata con contraste para que ese estudio, si me sugiere biopsia, me está sugiriendo que hay altas probabilidades de cáncer. Hago la biopsia y confirmo que es un cáncer, prácticamente de acuerdo al Gleason, de acuerdo a la edad y de acuerdo al mapeamiento óseo, me va a dar prácticamente el estadiaje que yo necesito para ver en qué etapa está. Está en T1, está en T2, está en T3, está en T4, ¿me entiende? Entonces, de acuerdo a eso, yo tomaré una conducta. Siendo repetitivo, T1 y T2, el cáncer está dentro de la glándula prostática, dentro de la cápsula. El cáncer se cura mediante la prostatectomía radical. No me pongan cirugía porque les voy a poner mal. Póngame el nombre correcto: prostatectomía radical y radioterapia. Listo, no le estoy preguntando a ustedes, pónganme braquiterapia, no, radioterapia. Se cura con la prostatectomía radical y la radioterapia. T3 y T4 ya prácticamente el cáncer no se cura. Entonces espero que me hayan ustedes entendido todo esto. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver, en T4 se extiende a órganos vecinos, está comprometido el cuello de la vejiga, en los músculos elevadores del ano y la pared pélvica, principalmente los huesos que están cerca de la glándula prostática. El diagnóstico definitivo de cáncer
se hace mediante la biopsia transrectal, porque la biopsia prácticamente me va a sacar la muestra que voy a enviar al patólogo y el patólogo es quien me va a indicar el tipo de cáncer que tiene. Ahora, una probabilidad de cáncer me da el tacto rectal, el PSA elevado y una ecografía, ¿no es cierto? La ecografía me va a mostrar una zona hipoecoica dentro de la glándula prostática que me está sugiriendo un nódulo que me obliga a biopsiar, estoy obligado a biopsiar. Entonces, el tacto rectal, el PSA y el ultrasonido prácticamente me hacen sospechar de una alta probabilidad de un cáncer, pero el diagnóstico definitivo me da la biopsia y el informe histopatológico. El examen digital por sí solo, o sea, el tacto rectal pasa por alto un 40% de los diagnósticos de cáncer. Esto lógicamente depende de la experiencia del médico que va a tocar, que va a hacer tacto. Al comienzo, lógicamente, somos cucarros y tenemos que aprender y a detectar minuciosamente un nódulo canceroso, ¿no es cierto? El antígeno prostático específico solo no detecta el 23%. La combinación de ambos procedimientos detecta el 78% de los cánceres, lo que quiere decir que un buen tacto rectal y el uso correcto del PSA me da una alta probabilidad del diagnóstico del cáncer de próstata. En el tacto rectal hay que percibir un área dura, irregular y anormal de la próstata. Se presenta en la parte posterior en forma de nódulos indoloros y petros. Les digo, o sea, la parte posterior quiere decir toda la zona periférica que nosotros hacemos el tacto. El antígeno prostático está presente en concentraciones bajas en la sangre en todos los varones adultos y está producido tanto por las células normales de la próstata que puede aumentar en casos de prostatitis o en cáncer de próstata. Les decía ayer, o la última clase, perdón, que el diagnóstico de prostatitis, si ustedes tienen un PSA que se acompaña de fiebre, de un dolor intenso en la zona perineal, les molesta al caminar, les dificulta la micción. Entonces ustedes sospechen, es un cuadro aparatoso. Y les dije, pedirán un hemograma, van a encontrar una leucocitosis, van a encontrar una infección urinaria, pero el diagnóstico de prostatitis se hace mediante el cultivo de líquido prostático. O sea, ustedes tienen que indicar que se masturbe ese paciente, se obtiene el líquido espermático, se manda al cultivo y el cultivo es el que nos va a identificar qué germen es el que está causando esa prostatitis, ¿no es cierto? Se acuerda que habíamos hablado dentro de las patologías urológicas adquiridas que dentro de los homosexuales y las relaciones anales prácticamente es una de las causas por la que existe alta probabilidad de tener una prostatitis aguda. Eso ya lo conversamos con ustedes. Fíjense los valores que nos da y de acuerdo, y aquí está la interpretación. Si tenemos menos que 0 o igual a 4 nanogramos por mililitro, es normal, porque el PSA, el valor normal es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Si el PSA está entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, se habla como una zona gris. Si el PSA es mayor a 0 o igual a 10, o sea, de 0 a 10, hay una probabilidad de cáncer. Y si está mayor a 0 o igual a 20, o si llega a 20, y hay alta probabilidad de metástasis. Esto, lógicamente, es teoría, ¿me entienden? Teoría. Para ustedes está bien que lo aprendan, que lo aprendan así, pero los que sean urólogos van a ver y van a entender que no, la medicina no funciona así con datos tan rígidos como estos. ¿Entiende? Existe siempre las variables. Pero ¿por qué nos dan estos datos? Porque nosotros como médicos generales, al tener un paciente con un PSA de 10, yo ya sé que es una zona gris. Entonces, ¿qué debo hacer? Derivar al urólogo. ¿Por qué? Porque hay algo malo que está ocurriendo con el PSA. ¿Cuál será la causa? No lo sé. El urólogo se encargará de dilucidar y ver qué es lo que está pasando y por qué ese PSA está aumentando. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Cualquier cosa, jóvenes.
que no entiendan, les reitero, córtenme y me dicen, doctor, repita o pregunte, no hay ningún problema. ¿Qué es el PSA? ¿Qué es el antígeno prostático? Es una glicoproteína de 34 kilodaltons, se conoce bajo nombres complejos, conjugada y libre. Les dije a ustedes que el PSA libre hoy en día es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el camino que sigue el PSA libre prácticamente nos da una mayor proyección de la malignidad de un cáncer. Me explico mejor. De acuerdo a este PSA libre, si me da un valor alto y tengo un cáncer que está comenzando, quiere decir que ese cáncer es agresivo y va a caminar a grandes pasos. Eso más o menos para que me entiendan. Si tengo un PSA libre de valor bajo de 0,5 o 1, entonces ese cáncer, pues si hay cáncer, me va a indicar que puede caminar a paso lento. O sea, no hay cánceres buenos ni malos, no hay cáncer bueno, el cáncer es malo, pero de acuerdo a estos datos me indica la proyección, el avance. Ya esto es de la especialidad, solamente les notifico a ustedes, les muestro que es importante para nosotros, pero estas cosas no se las voy a preguntar. Está producida por el epitelio glandular de la próstata, puede ser producida patológicamente por otros órganos. ¿Qué otros órganos producen PSA? Vesícula seminal, uretra y la mama. Tiene estos órganos también. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito, les decía, lo hermoso, lo lindo de la medicina es que hoy en día yo tengo un concepto que está vigente, ¿no es cierto? Pero no sabemos qué va a pasar de aquí a otros años. Tal vez ya al ver que el PSA se forma también, existe en las vesículas seminales, en la uretra y en la mama, tal vez digan, bueno, no es tan creíble el PSA y por lo tanto existe otro marcador tumoral que es mucho más específico que el PSA. Les decía que cuando yo era joven y estaba haciendo la especialidad en el Brasil, yo no conocía el PSA, no existía el PSA. Para nosotros existía la fosfatasa ácida y dentro de la fosfatasa ácida pedíamos una fracción prostática. No había el PSA. Prácticamente el PSA vino a revolucionar el conocimiento y conocer mucho más el cáncer de próstata y cómo camina, cómo anda, cómo evoluciona el cáncer de próstata. ¿Me entienden? Entonces, en estos momentos, ustedes están aprendiendo del PSA. El futuro, ¿qué dirá? Veremos qué ocurre con el tiempo. Aquí les decía el PSA libre y el conjugado. Entonces, nada más no les voy a preguntar cuánto de vida tiene, vida media. No les voy a preguntar estas cosas, jóvenes. Cuando el antígeno prostático específico total, el total, se encuentra entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, hay que sospechar de cáncer. La relación antígeno prostático específico más la fracción libre total menor de 15 a 20% y la velocidad del antígeno prostático mayor de 0,5 a 0,75 nanogramos por mililitro por año nos indica el avance del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el PSA libre total tiene que estar menos del 15 o al 20% para decirme que el cáncer no es malo. No es malo. O el PSA está aceptable o dentro de lo normal. Pero si me dice, esto muestra la velocidad, cómo camina el cáncer, para que esto tampoco les voy a preguntar a ustedes. O sea, yo llevo la historia clínica de uno de ustedes y veo que tiene un PSA normal al comienzo, pero veo de aquí a poco que el PSA me está aumentando regularmente. Cada 2 años, tiene 58 años mi paciente y regularmente me está aumentando cada 2 puntos o 1 punto cada año y eso en forma regular. Tenía 2, ahora está en 3, ahora está en 4 y después va a estar en 5 o le carácter. Entonces está aumentando regularmente. Entonces ahí yo debo parar la oreja. Con 5 no le voy a decir es un cáncer, no.
sino que estoy observando el avance del PSA. Y ahí es importante para mí la velocidad del antígeno prostático específico en cómo tiene que ir avanzando por año. Esto me indica que el avance del antígeno, si está yendo dentro de estos datos, dentro de estos valores, está prácticamente aceptable. Pero si aumenta mucho más rápido, entonces ya hay que sospechar que hay algunas células cancerosas incipientes o que están comenzando a mostrarse y que van a terminar demostrándome que existe realmente un cáncer de próstata. Eso quiere decir, pero esto les relato solamente, tampoco les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Fíjense, habla del PSA libre total, la relación del PSA total con valores de 4 a 10 es una zona gris y el PSA libre total menos del 15 al 20% es un posible cáncer prostático. Factores que alteran el PSA en la sangre, ya habíamos visto la eyaculación, el tacto rectal, el ejercicio, vale decir los que andan en bicicleta, aquí está el ciclismo, masaje prostático, la cistoscopía, la biopsia de la próstata, el ultrasonido transrectal, si meto el transductor transrectal, al día siguiente su PSA va a estar elevado, coloco una sonda vesical y por supuesto que el PSA también. Por todos estos motivos que ustedes están viendo, aumenta el PSA. Los niveles de antígeno prostático para supervisar la eficacia del tratamiento del cáncer de la próstata y para controlar la recaída después de que el tratamiento ha terminado. Esto es lo que les decía. El PSA, interpretando todo lo que dice, lo utilizo exclusivamente, mis queridos jóvenes, para el control del cáncer de próstata ya diagnosticado y ya tratado. Otro ejemplo, si el cáncer, ya estoy ante un viejito de 80 años con cáncer de próstata. Entonces, yo sé que el cáncer de próstata viene de los testículos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le digo, y el paciente es pobre, le digo, escúcheme, lo que vamos a hacer es sacarle los 2 testículos. Se llama orquiectomía radical. O sea, la orquiectomía es retirar los testículos y anulo la testosterona que viene de los testículos. El chorrango de testosterona viene de los testículos y de la suprarrenal gotea, va goteando un poco de testosterona también, claro que sí. Entonces, yo retiro los testículos de ese viejito y ese viejito va a mejorar considerablemente su sintomatología, su estado general. La próstata, si ustedes me entienden, se va a achicar, va a reducir su tamaño, ese paciente va a orinar mejor. ¿Por qué? Porque ya no hay agua, entre comillas, no hay agua que esté haciendo crecer el helecho. ¿Me entiendes? Una relación más o menos que les muestro que es así. La testosterona es como el agua para el helecho. Cuanto más agua le echo, el helecho crece hermoso, lindo. Entonces el cáncer también se me propaga. Entonces yo debo quitar la testosterona. Ahora, vamos a hablar dentro de poco qué tipo de tratamientos hacemos con la testosterona. Para el diagnóstico, decía el ultrasonido, o sea, la ecografía transrectal me muestra aquí una zona hipoecoica. Esta zona hipoecoica es altamente sospechosa de un cáncer de próstata. La biopsia transrectal de la próstata se debe realizar en pacientes con sospecha clínica al tacto rectal y la elevación del antígeno prostático específico. Pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con antígeno prostático entre 4 y 10, con disminución del 20% de la fracción libre. Pacientes sin sospecha al tacto rectal, pero con antígeno prostático mayor a 10. A todo paciente con hallazgos anormales al tacto rectal, aún sin alteración en los niveles de antígeno prostático, para confirmar el diagnóstico de cáncer y guiándonos por ultrasonido. A estos jóvenes, a todo esto que ustedes están acabando de leer, ya nosotros tenemos que antes de la biopsia de próstata, nosotros debemos, porque ya existe en Santa Cruz. Si no existiría, vámonos directamente a la biopsia, pero ya existe en Santa Cruz la
resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste. Me explico mejor. Tengo mi paciente de 60 años y tiene un PSA de 23. Le estoy hablando de mi hermano, acuérdense. Mi hermano tenía PSA de 23, le hice un tacto y no había prácticamente sospecha de cáncer. No le voy a decir directamente a biopsia, no. Antes de la biopsia, vámonos a hacer la resonancia magnética multiparamétrica de próstata con contraste. Le envié a Corumbá, ¿por qué? Porque yo, como les dije que había estudiado en el Brasil, hablé con mis colegas allá en San Pablo y les dije que tengo los resultados y quisiera enviártelos para que me lo interpreten o háganmelo interpretar con el técnico ahí en el hospital, en el servidor público, a ver qué opinión tiene al respecto. Y como son colegas de años, ya que nos conocemos y tenemos una relación fluida, entonces con todo gusto me hicieron el favor. Y yo ya sabía, ya en el informe que me vino de Río de Janeiro, porque está en Río de Janeiro la central, entonces me dijeron, no hay sospecha. Pero yo quería tener seguridad porque me daba un temor ese PSA de 23. Entonces, hablé con mi colega me dijeron, quédate tranquilo, operó a tu hermano, no hay sospecha de cáncer. Y así fue, le hice una adenomectomía transvesical, fue una cirugía abierta porque la próstata era grande, se la saqué la próstata y aún con miedo todavía envié yo al patólogo. Y el patólogo informó como adenoma de próstata. Entonces, jóvenes, para que vean, en medicina, nada 2 más 2 es 4. No existe el 2 más 2, 4. Esto no son matemáticas pura, exacta, no. Existen sus variaciones y hay que saber interpretarlas y hay que saber tomar la conducta adecuada. Entonces, si la resonancia magnética multiparamétrica de próstata me indica que existe una zona riesgosa, ahí sí recién yo mando a la biopsia a mi paciente. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Está claro el panorama. Aquí está el transductor transrectal, aquí está la próstata y prácticamente aquí está donde la puntita me va a mostrar la glándula prostática y esto va a detectar esta zona hipoecoica donde existe una sospecha de un cáncer. Aquí están viendo cómo entra el trucut, fíjense, la punta es como una lanza, esto entra, esta es la glándula prostática, entra y esto es una cuchilla. Esta es una cuchilla. Entonces, cuando esto vuelve otra vez hacia adentro, esto viene cortando y tengo una muestra de próstata de este tamaño. De aquí hasta acá es como una lonja redonda, es como un choricito largo, delgado, que viene pegado aquí al trucut. Entonces, cuando esto vuelve a su lugar, entonces todo este pedazo de próstata me viene cortando. Todo esto es filo, como una cuchilla. Corta y esto se esconde acá. Entonces, cuando yo saco la aguja, entonces yo saco para adelante y toda la muestra la tengo acá. Es una muestra de buen tamaño, lógicamente que va a servir para el mejor estudio para el patólogo. ¿Cuáles son los estudios de extensión? La tomografía, la ecografía, la resonancia magnética, la linfadenectomía en el momento de que estoy haciendo la prostatectomía radical, sí o sí debo sacar un ganglio para el estudio histopatológico y la gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea, les dije que los huesos tienen mucha afinidad por las células prostáticas cancerosas. Entonces, una gammagrafía ósea es muy importante en el estadiamiento del cáncer. Entonces yo pido la gammagrafía ósea y me dice, está libre de metástasis, bendito sea Dios. Yo ya estoy pensando que se trata de un estadio B. ¿Entienden? ¿Te acuerdas que hablábamos B1 y B2, no es cierto? Ya. Esto no. Aquí está la gammagrafía ósea. La gammagrafía evalúa las metástasis óseas.
fíjense, muestran este tipo de imágenes, zonas oscuras que son células prostáticas cancerosas que anidaron aquí en la cresta ilíaca, cambiaron la forma y comienzan los pacientes a quejarse de dolor. Aquí está en la columna dorsolumbar, aquí está en la articulación acromioclavicular, aquí está en la clavícula y hasta en la calota craneana. Vean, toca la cresta ilíaca, compromete la columna lumbar, columna dorsal, cráneo, etc. Para el tratamiento existe la tabla de Amico, que nos mide el riesgo y la abstención terapéutica cuando la expectativa de vida es menor a 10 años. Aquí está. Esta es la tabla de Amico. Esto no les voy a preguntar, solamente quiero que lo vean. Cuando el estadio T1 y T2, T2A, T2B, T2C, entonces hasta aquí se cura. T1, T2, T2, T2C. Hasta aquí se cura el T2. ¿Por qué? Porque la próstata, imagínense, aquí está el cáncer, no ha salido de la cápsula, ¿no es cierto? T3 y T4, el cáncer ya está fuera de la cápsula. Entonces, cuando es T1 y T2 es de bajo riesgo, Gleason menor a 6 es bajísimo y el antígeno prostático es menor a 10. Entonces, antígeno bajo. Riesgo intermedio, está en estadio T2 y T2C, pero dentro de la glándula prostática. El Gleason es 7, o sea, intermedio, ¿no es cierto? Es intermedio y el antígeno prostático está entre 10 y 20. Riesgo alto, cuando el estadio me muestra el estadio T3A. T3A ya está fuera de la cápsula prostática. El Gleason es alto, está entre 8 y 10 y el antígeno prostático mayor a 20. Y el cáncer localmente avanzado es T3 y T4, ya son metástasis a distancia. Eso indica la tabla de Amico. Esto tampoco se los voy a preguntar, pero es bueno que ustedes por lo menos sepan y miren que el cáncer prácticamente tiene un riesgo o se cura hasta T1, T2 y T2C. Hasta aquí, para este lado, el cáncer es curable. De acá para acá, el cáncer ya no se cura. El tratamiento del cáncer localizado. Les decía que se debe realizar la prostatectomía radical. ¿Cuáles son las indicaciones de la prostatectomía radical? La prostatectomía radical, jóvenes, hoy en día prácticamente nosotros ya estamos dejando de hacer. ¿Por qué razón? Porque nosotros hacemos una cirugía manual que tiene complicaciones, por supuesto que sí. Imagínense, nosotros tenemos que sacar la glándula prostática con la vesícula seminal y anatomizar el cuello de la vejiga con la uretra. Hoy en día, mis queridos jóvenes, en la Argentina y en el Brasil tenemos el robot, el Da Vinci. El Da Vinci tiene 3 generaciones, ¿entienden? La última generación está por 1.800.000 o 2 millones de dólares. Y por supuesto que la imagen, porque esto yo lo he visto en congresos, la imagen es tan perfecta, muestra imagen en 3D,